Hola a todos, hoy nos toca ver el tema 4 que aborda los conceptos de simetría central y simetría axial. Estas transformaciones rígidas especiales se van a estudiar porque son transformaciones que aparecen en la naturaleza como también en las construcciones del hombre, ya que el hombre trata de replicar lo que en la naturaleza ve como bueno, por supuesto mejorando, ¿no? esas simetrías. La simetría central va a tener que ver con, como su nombre lo dice, con simetría respecto a un centro, que va a ser un punto. Y la simetría axial, como su nombre también lo dice, va a ser simetría respecto a un eje, o sea, una recta. Ustedes verán que en la diapositiva estoy mostrando una imagen de un cactus que tiene una especie de simetría con respecto a un puntito en el centro, y lo estoy mostrando en forma de la intuición, mostrar la simetría con respecto a ese punto de la pantalla que está en la diapositiva, ¿no? Cada cactus obtuvo su imagen en la esquina opuesta. Y con respecto a la axial, en la naturaleza aparecen uno de los animales más bonitos, pero también simétricos con respecto a un eje, son las mariposas. En general son simétricas respecto a un eje. Antes de abordar este tema, vamos a incorporar algunas definiciones que vamos a necesitar en el desarrollo de este tema, ¿no? Estas definiciones tienen que ver con elementos que van a aparecer en la simetría central o en la simetría axial, y es el punto medio de un segmento, ángulo recto, rectas perpendiculares, mediatriz de un segmento, bisectriz de un ángulo, pie de la perpendicular. Son conceptos que hasta el momento no habíamos definido y que, como los necesitamos, los definimos a los efectos de que cuando lo tengamos que usar ya lo tengamos definido. Otro concepto que está vinculado a las transformaciones rígidas es el de transformación directa o inversa en un plano. Nosotros vimos que las transformaciones rígidas son transformaciones que preservan la orientación del espacio, dice el axioma. No dice nada con respecto a un plano. Cuando las definimos en un plano, puede ser que la transformación preserve o no la orientación de ese plano. Entonces, cuando preserve la orientación del plano, vamos a decir que es una transformación directa en el plano. ¿Qué significa decir que preserve la orientación del plano? Que los pares A alfa y B beta correspondientes en esa transformación van a dar la misma orientación para el plano. Y en el cambio, cuando no preserve la orientación del plano, vamos a decir que es una transformación inversa en el plano, porque los pares A alfa y B beta correspondientes en esa transformación dan para el plano pi orientaciones opuestas. Bueno, como decíamos, hoy vamos a abordar solo el concepto de simetría central en un plano, y en la diapositiva les decía que aparecía en la primera la idea intuitiva de lo que es la simetría central. Entonces tengo el centro de la pantalla y ahí tengo un cactus en la esquina, y entonces el centro con una flechita indicando el cactus, y voy a decir que su imagen debería estar en la esquina opuesta. Fíjense que las semirrectas que yo he trazado desde el centro a la imagen y desde el centro al transformado de esa imagen son opuestas. Lo mismo va a ocurrir si yo tengo otro elemento en la otra esquina, y vamos a tener los 4 cactus que aparecían en la diapositiva primera que mostramos. Entonces vamos a definir esta simetría con esta forma intuitiva, ¿ve? Es una cosa central, va a ser de que estos semirrectas, yendo desde el punto hasta el otro punto donde queremos encontrar su imagen, van a ser opuestas. Y no solamente ello, vamos a ver que este puntito va a ser punto medio del segmento determinado por un punto y su correspondiente en la transformación, como podríamos verlo ahí en la pantalla intuitivamente. Esa va a ser una de las propiedades fundamentales de la simetría central. Bueno, entonces vamos a definirla.
Para definirla, ¿qué necesitamos tener? Como dice en un plano, entonces necesito un plano pi. En ese plano pi tomamos un punto O, una recta R, que va a ser la unión de dos semirrectas de origen no opuestas, A y A', y dos semiplanos alfa y alfa', que son los que resultan de la separación por R del plano pi. Si tenemos todo eso, y además tenemos una transformación llamada sigma, de tal manera que sigma a A le hace corresponder a prima y a alfa, alfa', en esas condiciones vamos a decir que sigma la vamos a llamar simetría central en el plano pi de centro O. Y a ese punto O lo llamaremos centro de la simetría. Esto quiere decir que si yo tengo una transformación rígida cualquiera, ¿no es cierto?, para la que yo pueda encontrar en un plano una semirrecta y su opuesta que son correspondientes, y un semiplano de borde de la semirrecta y su opuesto que son correspondientes en esa transformación, esa va a ser la que vamos a llamar simetría central en ese plano. Esta simetría, ya enunciamos un par de proposiciones, de propiedades que pareciera tener. Ahora la vamos a enunciar formalmente. Va a tener una serie de propiedades consecuencias de esta definición. En consecuencia, estas propiedades se prueban usando la definición. Bueno, ustedes ya habrán visto que son varias, ¿no? Aquí yo estoy mencionando 9, probablemente en el libro o en el texto sean 10 o sean 8, porque a veces uno o desglosa o aglutina dos cosas para una misma propiedad. Entonces las propiedades que yo estoy dando son 9. Y tiene que ver con las imágenes de los semiplanos, las semirrectas, del plano pi, de la recta R. Tiene que ver con propiedades de cualquier recta, cualquier semirrecta del plano y sus imágenes, ¿no? Así que vamos a ir demostrando algunas de ellas a los efectos de dar como ejemplo de demostración para que ustedes puedan tomarlo y analizarlo y aprender a hacer las demostraciones, practicando con las que no estén demostradas o practicando con la misma, quizás haciéndolo de otra manera o encontrando una manera más eficaz de hacerlo. La primera propiedad y la tercera son muy evidentes porque son consecuencias inmediatas de que la transformación sigma es una transformación rígida. Como las rígidas preservan todas las cosas especiales, A y A' son opuestas, es natural que cuando le apliquemos las transformaciones a ambas, esas también tienen que ser opuestas. Como A se transforma en A', y entonces necesariamente, al ser la opuesta de una semirrecta única, la imagen de A' tiene que ser A y la imagen de alfa' tiene que ser alfa. Y la tercera también es inmediata, ya que la recta es unión de A y A', y como A se transforma en A' y A' se transforma en A, entonces la imagen de R va a ser R. Y la imagen de pi va a ser pi, con lo cual R y pi van a ser estables. Vamos a ver cómo demostramos la 2 y algunas de las otras propiedades. Entonces, la 2, ¿qué decía? Decía que sigma es involutiva. Si recordamos la definición de involución, eso quiere decir que la composición de ella consigo mismo es igual a la identidad, sin ser ella la identidad. Bueno, para demostrarle la propiedad, como tenemos que demostrar una igualdad de dos transformaciones rígidas, ya que la composición de dos rígidas es rígida y la identidad es rígida, necesitamos tener una definición de igualdad de transformaciones rígidas. No la hemos dado explícitamente, pero está dada implícitamente en el axioma. El axioma en su inciso 6 dice que hay una única transformación rígida que a un par semirrecta y semiplano le hace corresponder otro. En consecuencia, si yo tengo dos transformaciones rígidas que a un mismo par le hacen corresponder el mismo par imagen, no pueden ser estas distintas, tienen que ser iguales, ya que el axioma dice que hay una única que hace eso. Entonces, surge la definición. Si dos transformaciones rígidas van a ser iguales, si aplicadas a un par A alfa, dan como resultado el mismo par A alfa. La misma imagen para ese par A alfa. Con esta definición
ya podemos decir qué es lo que necesitamos probar para decir que es involutiva. Entonces vamos a probar que la composición de sigma consigo mismo es igual a la identidad, y para eso tenemos que calcular la imagen de A y alfa por la composición y mostrar que es lo mismo que si le aplicaría la identidad. Aplicamos la composición a A y esto por la definición de composición va a ser esto que es igual en el primer renglón. Luego, como la imagen de A es A', entonces me queda sigma aplicada a A', y la imagen de A' por la propiedad 1 es A, en consecuencia, esto es igual a la identidad de A. Por transitividad, la imagen de la composición de A va a ser lo mismo que la identidad de A. Hacemos lo mismo para el semiplano y vamos a llegar a que la composición aplicada a A va a ser lo mismo que la identidad aplicada a A, por todo el desarrollo que es similar al anterior, salvo el nombre de A por alfa, ¿no es cierto?, que es lo que hemos reemplazado. Pero como tengo que, tanto para la semirrecta A como para el semiplano alfa, ambas transformaciones dan lo mismo, entonces por el axioma 9, conclusión que hemos sacado la definición de igualdad, estas transformaciones son iguales. Pero si son igual la composición a la identidad y ella no es la identidad, entonces esta es involutiva. Conclusión, hemos probado que sigma es una transformación involutiva. La proposición 5. La proposición 5 decía de que el punto O, centro de la simetría, era un punto fijo y que además era el único punto del plano pi que era fijo por la simetría. Bueno, tenemos que probar dos cosas entonces, que el punto O es fijo, es decir, que la imagen de O es O. Eso es inmediato por la definición, ya que la imagen de A es A' y A y A' tienen como origen O, así que los orígenes se tienen que corresponder, por lo tanto, la imagen de O es O. Tenemos que probar que es el único, es decir, que si yo tomo cualquier otro punto P del plano pi que no sea O, su imagen no tiene que ser igual al mismo, tiene que ser distinta de P, ¿no? Así que entonces si llamamos P al punto del plano distinto de O y llamamos P' la imagen de P, el P' tiene que ser distinto de P. Bueno, estamos tomando un punto del plano pi distinto de O. Entonces, las posibilidades para P son dos casos. Uno va a ser si está en la recta O, a quien le saco el punto O, perdón, en la recta R menos el conjunto que tiene como único elemento al O, ¿no? Y eso significará que o está en la semirrecta abierta de origen A, correspondiente a la A, o en su opuesta A'. Y en el segundo caso, que está en alguno de los semiplanos abiertos, alfa menos R, que es el abierto, o alfa' menos R, que es el abierto, y que además son opuestos. Esas son las posibilidades, ¿no? En las dos primeras son equivalentes, demostrar uno es demostrar la otra, y lo mismo las dos segundas. Entonces vamos a hacer la demostración para un caso de ello y el otro es similar. Vamos a considerar el 1i, es el P pertenece a menos el conjunto O. Si le aplico la transformación, como la transformación es rígida y es biyectiva, la pertenencia se preserva, con lo cual eso queda que la imagen de P tiene que pertenecer a la imagen de esa diferencia. Entonces el P', que era la imagen de P, tiene que pertenecer a esa diferencia. Y la imagen de A es A' y la imagen del conjunto O, como O es fijo, va a ser estable, entonces va a ser A' menos el conjunto como único elemento O. Así que el P pertenece a A menos O y el P' pertenece a A' menos O, y esas semirrectas abiertas son opuestas. Conclusión, los puntos P' no pueden ser y P no pueden ser iguales, ya que esos conjuntos son disjuntos, no pueden tener ningún punto en común. Si consideramos el caso 2i también, es lo mismo, pero ahora cambiando A por alfa y O por R. Entonces se preserva la pertenencia y vamos a llegar a que el P' pertenece a alfa' menos R. Nuevamente, el P pertenece a alfa menos R
y el P' pertenece a alfa' menos R. Alfa menos R y alfa' menos R son semiplanos abiertos opuestos. Así que si el punto P pertenece a uno de ellos y el P' al otro, no pueden ser iguales. En consecuencia, el P' es distinto de P. Por lo tanto, hemos probado que cualquier otro punto del plano pi tiene como imagen a un punto distinto de P del mismo, así que no es fijo. Conclusión, el único punto fijo es O. Bueno, la otra proposición que vamos a probar es la proposición 6, que dice que cualquier semirrecta de origen en O y que esté en el plano pi se va a transformar por la simetría en su opuesta, y cualquier semiplano de borde de la recta que contiene esa semirrecta y que esté en el plano pi en su opuesto. Entonces vamos a considerar un punto P que está en el plano pi para tener la semirrecta B igual a OP, que va a ser una semirrecta del plano pi. Llamémosle B' a su opuesta y vamos a considerar el semiplano beta, semiplano de pi de borde OP, y el beta', que son opuestos, y sigma de P igual a P'. Tenemos que probar que tanto la semirrecta como el semiplano se transforman en sus opuestos. El P pertenece al plano pi y es distinto de O. Nuevamente, como hicimos el análisis anterior, vamos a tener dos posibilidades para P, que esté en R menos O o que esté en pi menos R. Si está en R menos O va a estar en la semirrecta A o en la semirrecta A'. Conclusión, el B va a ser A o va a ser A'. Así que como A se transforma en A', el B se transforma en su opuesta. Y si A' se transforma en A, también se va a transformar en su opuesta. Así que la demostración para el caso I y 2I es inmediata. Si tenemos que el P está en pi menos R, es porque el P está o en alfa menos R o en alfa' menos R. Es decir, el B está incluido en A menos R y alfa' menos R. El B abierto, el abierto de B. Pero entonces, vamos a considerar el caso 2. Y del caso 2 solo una de las posibilidades, cuando el P pertenece a alfa menos R. Pero si el P pertenece a alfa menos R porque se preserva la pertenencia, entonces su imagen va a estar en alfa' menos R, por todo eso, ese desarrollo que es repetitivo de lo que ya hicimos anteriormente, así que no nos vamos a detener demasiado en eso. P está en el abierto alfa menos R y P' en el abierto alfa' menos R, y esos son semiplanos abiertos opuestos. Entonces, el segmento P' intersección R me da R. Esto es por el axioma 9, ya que R hace la separación de los puntos del plano en los semiplanos abiertos alfa menos R y alfa' menos R. Así que si le aplico la transformación a esa igualdad, sus conjuntos imágenes tienen que ser lo mismo. Calculamos esas imágenes. Acá aplicamos la que se preserva la intersección. Y luego aplicamos la definición. El sigma de P se transforma en P', el de P' se transforma en P por ser involutiva sigma. El R era estable, así que se transforma en R. Y la imagen de R es sigma de R. Como el P' es lo mismo que P', entonces tenemos que el P' intersección R me va a dar el conjunto unitario que tiene como imagen a la imagen de R. Si consideramos la igualdad 1 y la igualdad 2, vemos que los primeros miembros son iguales por transitiva de la igualdad, los segundos deben serlo también, con lo cual el conjunto unitario que tiene como elemento a R y el que tiene como elemento a sigma de R son iguales, y por igualdad de conjuntos R y sigma de R deben ser iguales. Pero entonces R va a ser un punto fijo en la transformación sigma. Por lo tanto, R tiene que ser igual a O, ya que O era el único punto fijo. Pero si el R es igual a O, entonces el O pertenece al P', ya que el R pertenecía al P'. Pero ¿quién era P'? Eran los puntos P y sus correspondientes. Entonces la recta P' está separada por el punto O, y el punto P pertenece a uno de esos conjuntos y el P' al otro.
Por el teorema de separación sabemos entonces que OP y OP' son opuestas. Conclusión, hemos probado que la semirrecta de origen O y que pasa por el punto P se transforma en su opuesta, como queríamos probar. Y ahora vamos a probar lo mismo para el semiplano. El beta era un semiplano de borde OP, de tal manera que está el A incluido en beta. Vamos a tomar el que incluye a A, y entonces el beta' será su opuesto y el A' estará incluida en el beta', ya que también como consecuencia del axioma 9, cualquier semirrecta de origen, una recta que separa el plano, está incluida en alguno de los semiplanos, y si una de ellas está incluida en uno, su opuesta está incluida en el semiplano opuesto. Bueno, beta' entonces será el semiplano de borde OP, tal que A' está incluido en beta'. Si le calculamos la imagen al semiplano beta, este tendrá que ser el semiplano de borde, la imagen de la recta OP, y de tal manera que la imagen de A tiene que estar incluida en la imagen de beta. Pero la imagen de OP era OP, porque OP era estable, ¿no es cierto? Así que, y la A se transforma en A', entonces el sigma de beta, que es un semiplano, va a ser el semiplano de borde OP, y además el A' va a estar incluido en ese semiplano. Pero si tenemos en cuenta lo que decíamos del semiplano beta', que era lo opuesto de beta, esto es lo que hace beta', así que entonces no queda otra que el beta sea igual a beta', ya que hay un único semiplano opuesto a uno dado. Entonces, dado beta, hay un único beta'. Si yo diría que este sigma de beta no es beta', estaríamos diciendo que hay dos semiplanos opuestos al beta, y eso es absurdo. Bueno, como consecuencia de la anterior proposición, podemos quedar rápidamente demostrada la proposición 8, que era la que decía que el punto O es punto medio de un segmento determinado por un punto P cualquiera del plano distinto de O y su correspondiente por la transformación simetría central, ¿no? Como el P se transformaba en P', de tal manera que el segmento PP' contenía al punto O en la propiedad anterior, entonces el O pertenece al segmento PP' abierto, ¿no? Y además, si yo calculo la imagen del segmento OP, ese se va a transformar en OP' y por la definición de congruencia, esos son congruentes, con lo cual se cumplen las dos condiciones para hacer punto medio. Así que quedaría demostrada la proposición 8. Les dejo para que ustedes lo formalicen. Vamos a demostrar la 9. Y la 9 habla otra de las propiedades interesantes en la simetría central, que toda recta del plano pi se va a transformar en una paralela a ella. Entonces, si yo tengo una recta incluida en el plano pi y le llamo R, la imagen de R le llamo R', como R está incluida en pi, su imagen tiene que estar incluida en la imagen de pi, es decir, el R' también va a estar incluida en pi, ya que el pi era estable por la propiedad 3 que mencionábamos anteriormente. Entonces las rectas R y R' son coplanares. Entonces, con esta condición de que son coplanares, ahora lo que tengo que analizar es cualquier recta de R puede pasar por O no puede pasar por O. Así que vamos a considerar ambos casos. El primer caso sería cuando el punto O pertenece a la recta R. Pero si el punto O pertenece a la recta R, ya sabemos que toda semirrecta que tenga origen O se transforma en su opuesta, entonces la recta OP, siendo P un punto de la recta R, se va a transformar en su opuesta, así que la recta va a ser estable, con lo cual la imagen de R es R, y entonces R es igual a R', y por lo tanto son paralelas. Dos rectas iguales son paralelas, por definición. Vamos al caso 2. Si O no pertenece a R, entonces vamos a demostrar por el absurdo. Nosotros tenemos que probar que en ese caso el R, que no pasa por R, va a ser paralela a su imagen R'. Entonces nosotros decimos no es paralela, negamos la tesis. Eso es lo que hace el método indirecto. Si R no es paralela a R', entonces tienen que ser secantes, porque las rectas o como son coplanares, o son paralelas o son secantes. Y si son secantes, la intersección es un conjunto unitario, llamémosle H al punto de esa intersección.
Si aplicamos la transformación, esas igualdades se mantienen. Aplico la transformación distribuyendo en la intersección y entonces vamos a llegar de que R' intersección R es el conjunto unitario que tiene como único elemento a la imagen de H. Pero ya sabíamos que R e intersección R' era el conjunto unitario H. Entonces, por transitiva de la igualdad, estos conjuntos tienen que ser iguales. Pero si son iguales, sus elementos tienen que ser iguales, entonces la imagen de H es H, por lo tanto H es un punto fijo, por lo tanto H es igual a O. Y esto es absurdo, ya que el H pertenecía a R, y si es igual a O, tiene que ser O pertenecer a R. Pero nosotros habíamos iniciado la demostración considerando que el O no pertenecía a R. Como un punto o pertenece o no pertenece a una recta, entonces no puede pertenecer y a la vez no pertenecer. Ese es el absurdo, y el absurdo provino de haber supuesto que R no es paralela a R', entonces R es paralela a R'. Vamos a mencionar un par de aplicaciones de esta transformación simetría central. Una de ellas es el teorema de existencia y unicidad del punto medio, ese que definimos. Ve, acá necesitamos la definición de punto medio, y entonces vamos a decir de que cualquier segmento tiene un único punto medio. Otra que es inmediata aplicación es que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Ya sabemos que los ángulos opuestos por el vértice son que tienen vértice común y sus lados son semirrectas opuestas. Si tomo la simetría central del centro del vértice, como toda transformación que tiene origen en el centro se transforma en su opuesta, el resultado va a ser que la imagen del ángulo es su opuesto por el vértice y por definición de congruencia ya serán congruentes. Vamos a ver la demostración detallada del teorema. Entonces, el teorema decía que dado un segmento, entonces aseguro que hay un único punto medio de ese segmento. Tomo el segmento PQ. Como todo segmento está contenido en una recta y las rectas por el axioma 3 están contenidas en algún plano, habrá un plano pi que contiene el segmento y esa recta determinada por esos dos puntos. Y esa recta va a separar al plano en dos semiplanos, alfa y alfa prima. Y en ese semiplano voy a buscar una transformación rígida que me permita mostrar que el punto ese que estoy buscando cumple la congruencia. La congruencia requiere transformación rígida, así que vamos a buscar esa transformación rígida. Como nosotros queremos encontrar un punto medio, la intuición nos dice que cuando yo tengo una cuerda, si quiero cortarla por la mitad, yo lo que hago es tomar los extremos, hacerlos coincidir, estirar y cortar la cuerda y queda separada en dos. Cuando hago el hacer coincidir los extremos, lo que estoy haciendo es un movimiento, y dijimos que los movimientos son las llamadas transformaciones rígidas. Así que hay una transformación rígida que al P le hace corresponder Q y al Q le hace corresponder P. Lo que tenemos que hacer es buscar cuál es la semirrecta y semiplanos que hagan eso. De hecho, si yo a la semirrecta PQ le hago corresponder la QP, el P se transforma en Q. Con lo cual ya estoy asegurando una de las cosas. Y con eso tendría que probar que el Q se transforma en P. Y bueno, como tengo el semiplano alfa y alfa prima, vamos a tomar el alfa y el alfa prima para definir la transformación. Entonces voy a tomar una transformación rígida mu en el plano pi, que a la semirrecta PQ le hace corresponder la QP y al alfa le hace corresponder el alfa prima. La imagen de PQ es QP, entonces la imagen de P es Q por ser orígenes de ambas semirrectas. El Q es un elemento del PQ que se transforma en QP, entonces la imagen de Q tiene que estar en la QP. Si le llamamos Q', el Q' tiene que pertenecer al QP. Y entonces ahora tenemos que tomar dos consideraciones. ¿Dónde está? Está en la QP, pero ¿dónde? Entonces, ¿cuántas posibilidades tengo? Tengo tres posibilidades. Que el Q' esté entre P y Q, es decir, que esté en el segmento PQ abierto. Que el Q' sea igual a P, o que el P esté entre Q' y Q. Veamos el primer caso, Q' entre P y Q, ¿no? Si Q' está entre P y Q, ahí tenemos el gráfico, hacemos el Q', suponemos que está entre P y Q,
Y ahora vamos a calcular imagen del segmento PQ en la MU. El segmento PQ, como P se transforma en Q y Q en Q' es QQ'. Y por definición de congruencia deben ser congruentes PQ con QQ'. Y esto es un absurdo, ya que como el Q' está entre P y Q, el segmento QQ' está incluido en el PQ. Así que no puede ser congruente a la vez e incluido. Esta es parte propia, estaríamos diciendo, que hay una transformación rígida que transforma un segmento en una parte propia. Absurdo, porque las rígidas no hacen eso. Si vamos al segundo caso, lo mismo. Ahora el P está entre QQ'. El PQ sería congruente con QQ', pero resulta que el PQ está incluido en el QQ'. Y así que no puede estar incluido y ser congruente a la vez. Conclusión, eso tampoco es posible. Con lo cual solo me queda el caso 2, que el Q' es igual a P, y en definitiva hemos probado que la imagen del punto Q es el punto P, que es lo que queríamos, ¿verdad? Ahí está. Está diciendo eso, el dibujito. Si nosotros tenemos que la imagen de Q es P, entonces la imagen de PQ, de la recta PQ, va a ser QP, que es lo mismo que PQ. En definitiva, la recta PQ es estable. Ahora, si nosotros decíamos que cuando yo hago coincidir así, lo que estoy obteniendo es dividir esa cinta, esa cuerda en la mitad, es como decir, aquí encontré un puntito que es el punto medio que yo estoy buscando, ¿no es cierto? Entonces, y nosotros decíamos que la simetría central tiene un puntito que lo que hace es que los correspondientes lo tienen a él como punto medio, y en este caso el P era correspondiente con Q, quiere decir que el PQ lo tiene al punto S como punto medio. Entonces pareciera ser que esta transformación que nosotros estamos usando no es más que una simetría central de centro, ese punto medio que estamos buscando. Si probaríamos que eso ocurre, va a ser fácil luego probar la unicidad de ese punto. Pero todavía necesitamos probar que existe. Entonces vamos a seguir calculando, y en este caso vamos a calcular para ver si cumple alguna de las propiedades de la simetría central, que es la involución. La transformación mu compuesta con mu aplicada a la semirrecta PQ me da la semirrecta PQ. Pero resulta que eso es lo mismo que la identidad aplicada a PQ. Y si la aplico al semiplano alfa, también me va a dar el semiplano alfa, ya que como la imagen de alfa es alfa prima, ¿no es cierto? Y justamente el alfa y el alfa prima son de borde de la recta PQ, que en este caso es estable, ¿no es cierto? Así que cuando yo aplique la transformación en composición me va a dar de vuelta el alfa. Y eso me va a indicar, por cumplir la definición de involución, que la mu es involutiva. Conclusión, cada vez que tomo un punto P y tiene como imagen el P', el P' va a tener respectivamente por mu la imagen que es P. Bueno, ahora ya tenemos que esa transformación es involutiva, entonces vamos a tomar un puntito en alguno de los semiplanos de borde de la recta PQ abiertos. Entonces, veamos de tomar en el abierto alfa menos PQ. Y vamos a llamar R' a la imagen de R. Entonces, como se preserva la pertenencia, la imagen de R tendrá que estar en la imagen de alfa menos la imagen de PQ, y entonces el R' va a pertenecer a alfa' menos PQ. ¿Sí? Y como el alfa pertenece a alfa menos PQ, perdón, el R y R' están a distinto lado de R. Por lo tanto, el segmento R' intersección PQ me da un único punto H. El H va a estar en el segmento y también en la semirrecta por estar en la intersección. Si le aplicamos la transformación mu, vamos a tener que las imágenes van a ser las mismas por ser los conjuntos iguales. La transformación se distribuye en la intersección y la imagen de R' va a ser R', y la PQ se transformaba en PQ porque era estable, y el conjunto me va a quedar imagen de H. Resulta que R' intersección PQ me daba H.
Y R' intersección PQ me da el conjunto unitario imagen de H. Entonces H y mu de H tienen que ser lo mismo, porque si los conjuntos son iguales, sus elementos tienen que ser iguales. Pero entonces el H es un punto fijo, por mu. Veamos dónde puede estar el H. Ya sabemos que está en el segmento y está en la recta PQ, pero en la recta PQ no sabemos dónde está. Entonces, ¿cuántas posibilidades tiene? Y tiene 3 posibilidades. Que el H esté entre P y Q, que el H sea tal que el P está entre Q y H, o bien que el Q esté entre P y H. Vamos a considerar el segundo caso y el tercero y mostrar que en ambos casos eso es un absurdo, con lo cual quedaríamos con el primer caso, que es lo que nosotros pretendemos que ocurra, que el punto H sea un punto del segmento, para que cumplir la condición de que sea punto del segmento, y así va a ser el punto medio si es que cumple la otra condición. Bueno, ahí tenemos la primera condición, que el P está entre Q y H. Acá está P entre Q y H. Entonces, el R' corta en H. Y el P está entre Q y H. Si hacemos eso y calculamos la imagen de QH, esta va a ser, si el Q se transforma en P y el H se transforma en H por ser punto fijo, entonces se va a transformar en pH, con lo cual el QH y el pH son congruentes. Pero ya sabíamos que, como por la situación que teníamos, que P estaba entre Q y H, ¿no? Eso del pH está incluido en el QH. Así que no pueden ser congruentes y incluidos a la vez, por lo tanto eso es un absurdo. Lo mismo pasa si consideramos la situación 3. Ahí tenemos ahora que el P está entre Q y H. El Q está entre P y H. Y entonces hacemos lo mismo y llegamos a que también el pH es congruente con el QH, pero en este caso el QH está incluido en pH, así que de vuelta se produce un absurdo. Y bueno, el absurdo proviene de haber supuesto que ese H podía estar en esos lugares, así que la única condición que me queda es que el H esté entre P y Q. Porque no pueden ser ni P ni Q, ya que esas ya tienen su imagen y esas imágenes son únicas. Entonces, el H pertenece al segmento PQ abierto y además el HP es congruente con el HQ por ser H punto fijo y el P transformarse en Q. Entonces existe un punto H que es punto medio del PQ. Hemos probado la existencia. Ahí está, en la figurita me dice, ve, es la única posibilidad que queda y hemos probado que ahí está el punto H. Falta probar la unicidad, y bueno, para probar la unicidad simplemente mostramos que esta transformación mu no es más que la simetría central del centro H. Si eso ocurre, el H es el único punto fijo y por lo tanto el H va a ser único. Sabemos que en pi existe la semirrecta HP y tal es que el semiplano alfa, tal es que la mu de HP se transforma en HQ, y HP y HQ son opuestas. Y la imagen de alfa es alfa prima, entonces, y alfa prima es el semiplano de borde PQ, por lo tanto, mu es igual a sigma B, es decir, a la simetría central del centro B. Bueno, pero entonces, de centro H. Entonces, H es el único punto fijo en esa simetría, por lo tanto, H es único. Bueno, esto ha sido todo por hoy y nos veremos la próxima clase cuando trabajemos con la simetría axial.